On est venu l'année dernière et à cause de l'orage, on n'a pas pu finir. Alors du coup, on revient cette année pour la faire, à l'entier cette fois-ci. Ah, c'est toujours une impression un peu particulière, mais pour monter au Coma Pedrosa, je pense que c'est bien de le faire de nuit. Comme ça, on ne voit pas ce qui va nous arriver. Bueno, la veritat porto 2 anys preparant-me, perquè l'any passat tenia que venir, però va néixer la meva filla i aquí estic un altre any. Veiem si acabem. Millor cada dia, perquè amb la calor és horrorós. De nit millor, perquè fas 100 quilòmetres ràpid i no t'enteres i ja portes moltes hores. Pourquoi est-ce qu'on court? Pourquoi Andorre? Parce qu'Andorre c'est super beau, parce qu'il y a de super montagnes et parce que vous parlez toutes les langues et c'est génial. En premier, c'est l'ambiance. C'est le seul trail où il y a un départ comme ça. Les tam-tams, les feux d'artifice, c'est génial. Et après les montagnes, c'est splendide. Et le mieux, c'est que partout où on passe, tout le monde nous encourage. Et ça, c'est génial. Vraiment, vous êtes super ici. Super. I think the meeting is fantastic, and that's the reason I'm here, because I like mountain, and this meeting is very, very difficult. As the trail we have in Réunion Island, it's the same difficulty. Yes. Bueno, un poquillo tenso, sí. La cosa está un poco tensa, pero bueno, con ganas ya de salir a correr. La verdad que tenemos ganas ya. La carrera es muy atractiva, va por las cimas. No es una carrera que tenga mucho tramo de pista ni que vaya por abajo de los valles. Y la dureza de la carrera. Yo creo que esta concretamente la Mythic lo que tiene para la distancia que tiene un buen desnivel, que a los que nos gustan los desniveles grandes, pues es chula.
Hombre, es una carrera que te da tiempo a tener momentos buenos, momentos malos, momentos de todo tipo, porque es larguísimo y es que esto es brutal. Es un paraíso, pero... Tenemos 2 sillas preparadas. No me acaba de encontrar y digo, bueno, pues habrá que seguir peleando, a ver si esto se pasa. Y ya cuando ya salimos de Arcalís, ya me empecé a encontrar mejor y me ha dejado entrar un poquito más en carrera. Entonces, bueno, bien, súper contento. Esto es una pelea constante con esta, siempre con esta. Y al final le va ganando la batalla y bueno, pues ahí está. Hi ha moments de tot. Alts, baixos, que el mataries, ell et mataria a tu, però bueno, al final doncs has d'arribar, és un viatge i l'has de compartir. Home, molt dur, no dorms, jo aquesta edició no he dormit més que mitja hora i cansat, molt cansat. Com a experiència brutal i el que sí que diria després del que he vist, el que ha arribat a patir aquesta dona i no s'ha queixat mai, és que quan algú per una mica de molèstia de no res se'm queixi, el que faré serà dir-li que vagi a veure la doctora Nerea, que li receptarà alguna medicina perquè deixi de queixar-se. Pues sí, la verdad que bueno, el año pasado viví una experiencia increíble. Pensé que sería irrepetible, pero pues este año la vida me ha regalado otra experiencia maravillosa. Ha sido mágico correr con Salva y pues bueno, a ver, hemos pasado nuestros momentos malos, es evidente, ¿no?, en una carrera como esta, pero creo que el entendimiento ha sido ideal y bueno, no sé, o sea, para mí, ya te digo, ha sido mágico. Con paciencia, con solamente el objetivo es llegar, así que intentando disfrutarla al máximo y ya está. Fantàstic, m'encanta Andorra, vull córrer per les muntanyes d'aquí i amb il·lusió. The very first time, and it's beautiful, it's gorgeous, we don't know what's lying ahead, but we're looking forward to it. We think we're ready. Bueno, bé, aquí el que han de fer els nens quan arribin, han de fer una prova de supervivència, han d'aprendre a encendre un foc si no tenen un encenedor, no? Aleshores, amb un encenedor trencat han d'encendre una espelma i ho han de fer agafant una miqueta de cotó de la roba, encenent el cotó amb les espurnes de l'encenedor i després amb aquest cotó encendre l'espelma.
Ha sido una carrera muy dura y es la primera vez que estoy corriendo aquí en Andorra. Ha sido increíble. Ha sido mi primera vez que corría por salir por la medianoche, entonces es espectacular todo el ambiente, pero intenté hacer mi carrera y es verdad que no sabía que venía para ganar. Al quilòmetre 30 es tenia 18 minuts, la segona i la tercera, i jo em trobava molt bé i he seguit el ritme que jo creia convenient. No, en cap moment he estat pensant en les altres, fins ara al final que sí, no? Que m'han dit que les tenia tan a prop i bueno, ho he donat tot. O sigui, he pensat, porto 70 quilòmetres liderant la cursa, no me la prendran. Vull dir, volia que fos meva i ja està. Regulando todo el rato, sin esforzarme mucho en las subidas, sin esforzarme mucho en las bajadas, siempre dejándote un puntito porque esto es muy largo y así he ido un poco gestionando la carrera.